Muchas gracias por invitarme a participar en este congreso sobre lectura y dificultades lectoras para que les exponga el caso del álbum ilustrado La Casa de los Juegos. En el proceso creativo de un álbum ilustrado es necesario que la historia narrada sea de interés, que esté adaptada al rango de edad del lector y que tanto la imagen como la palabra se complementen para poner en marcha una secuencia de interrelaciones. No obstante, se deben tomar en consideración otros elementos pedagógicos como son la educación artística, la competencia lectora y el aprendizaje-servicio. En la Casa de los Juegos, estos tres elementos son partes esenciales del proceso creativo y previas al desarrollo de la historia y de las imágenes por una razón especial, porque este álbum ilustrado es el resultado de una experiencia fuera de un entorno educativo, en un hospital, y su destinatario era un niño enfermo. La idea de que el sufrimiento es la vía para conocerse a sí mismo, percibir la estructura del mundo y adoptar una determinada actitud ante la vida, adquiere gran protagonismo en el siglo XIX, el siglo del dolor, tal y como lo identificó Pierce. Los padecimientos físicos y psicológicos centraron la atención en los espacios sociales, políticos y científicos. La experiencia del dolor se adentró en el campo de la filosofía a través de figuras mayores como Arthur Schopenhauer, quien asumió que la felicidad no es más que la supresión de un dolor. Los niños que deben permanecer un tiempo en el hospital, ya sea porque están ingresados o porque deben acudir a él con regularidad para su recuperación, sufren una serie de implicaciones biológicas, sociales y psicológicas derivadas de esta circunstancia, como son percepción de un espacio hostil y ajeno, retraso en su desarrollo, desequilibrios, traumas y trastornos de adaptación. La Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, de 1986, pretendía paliar estos efectos adversos. Sin embargo, autores como García Caballero o Sánchez Llacó resaltaron la necesidad de diseñar propuestas concretas que integrasen cognitivamente las experiencias traumáticas para minimizar el impacto y la vulnerabilidad de los niños ingresados o convalecientes en los hospitales. Es lo que se conoce como atención temprana a la infancia. Hoy, además, 13 de mayo, es el Día del Niño Hospitalizado, que coincide con la presentación que les envío. Así pues, ante esta necesidad de prever las afectaciones psicológicas, biológicas y sociales, surgieron una serie de preguntas. ¿Un álbum ilustrado podría dar una resignificación narrativa que ayudara a disminuir los niveles de ansiedad o los traumas en los niños hospitalizados? ¿Podría crearse un álbum ilustrado que tuviera en cuenta estos principios y que además incidiera favorablemente en la alfabetización temprana y en la competencia lectora de los niños en los hospitales? ¿Es posible diseñar estrategias de aprendizaje dialógico en un entorno no educativo y en el que no necesariamente intervengan educadores, sino mediadores? ¿Un álbum ilustrado destinado a educación infantil permite incluir los presupuestos teóricos del aprendizaje-servicio? Para dar respuesta a estos interrogantes y con la intención de reducir el impacto tanto psicológico como educativo en el desarrollo temprano, se diseñó el álbum ilustrado La Casa de los Juegos. Su destinatario inicial era un niño de aproximadamente 3 años de edad. Tenía una enfermedad ósea, un desorden relacionado con su desarrollo motor. No estaba ingresado, pero sí debía acudir tardes alternas al servicio de rehabilitación pediátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el hospital principal de Cantabria. Al finalizar sus sesiones en el área pediátrica, el niño accedía a la sala de rehabilitación reservada a los adultos, y en ese lugar fue en donde se puso en práctica esta experiencia educativa. El objetivo inicial era minimizar el trauma de los niños que asistían a las sesiones de fisioterapia, convirtiendo el hospital en una casa de los juegos. En la configuración de la historia se tuvo en cuenta un enfoque dialógico para mejorar tanto la escucha como la competencia lectora. Otro de los objetivos que se propusieron fue que el álbum ilustrado introdujese al niño en la educación artística y para ello se llevó a cabo un intercambio de imágenes entre los participantes. Finalmente, se incluyeron dinámicas para favorecer el aprendizaje-servicio, pues el niño pudo desarrollar así una mayor empatía
y colaborar con otros pacientes y comprenderlos. El desarrollo de la experiencia fue muy enriquecedor porque en la casa de los juegos existía un mundo posible y mágico, un mundo paralelo al real, pero en donde el niño podía interactuar con otros pacientes y personal médico y aprender con ellos y de ellos. Diseñé la historia para 7 sesiones de 15 minutos con un cuaderno en blanco, unas imágenes y una serie de juguetes y objetos sencillos que escondía en la sala cada tarde antes de que entrara el niño. Para la historia se siguió la morfología del cuento de Propp con variantes y para las ilustraciones se ocupó Isabel Rodríguez Jalón. Ejemplos de estos personajes que aparecen en el cuento son la maga de la montaña que viaja, los duendes de los dedos punzantes o el capitán de los tractores mágicos, personajes que les muestro en las siguientes imágenes. Como el niño tenía un problema al caminar, cuando llegaba a la sala del hospital, la enfermera Marga, a la que se calificó como la gran maga, le acercaba una silla, que era la silla veloz, y entonces se le presentaba un cuaderno en blanco como si fuera un cuaderno mágico y se le pedía al niño que soplase sobre sus hojas. De entre ellas se deslizaba el dibujo de un personaje o de un objeto, una maga, un tractor, una princesa, un pirata, un piloto, unos duendes y un hada, todos personajes arquetípicos de los cuentos. Después de contarle el inicio del cuento, el niño decidía quién de los enfermos, enfermeros o fisioterapeutas era ese personaje imaginario y a continuación le llevaba un mensaje secreto guardado también entre las hojas del cuaderno. Siguiendo las instrucciones del mensaje, cada personaje del cuento le daba pistas al niño para que encontrase el objeto perdido en la sala. Por eso, el aprendizaje dialógico y una lectura en secuencias entre el niño y su personaje enriqueció la historia y contribuyó a sus habilidades lectoras. Los pequeños juguetes eran todos para él, excepto en la última aventura, porque se trataba de un ramo de flores que el niño debía llevar como regalo a su hada de los hilos invisibles, es decir, a su fisioterapeuta. De este modo, el niño pudo conocer a otros pacientes y comprender la labor de enfermeros y fisioterapeutas a través de un mundo imaginario. Al mismo tiempo, quienes compartían con el niño este cuento, así como los que seguían con atención cómo se desarrollaba el mismo en la sala de rehabilitación, pudieron distraerse y olvidarse, al menos durante aquellos minutos, de quejidos, dolores y preocupaciones. Por tanto, la metodología del aprendizaje-servicio permitió que todos se implicaran y pusieran en juego diferentes competencias para ayudar al niño. Los resultados demostraron la eficacia del álbum ilustrado como terapia y herramienta de aprendizaje en entornos no educativos y difíciles para un niño. Por eso, estudios de este tipo proponen nuevas proyecciones del género. Como conclusión, podemos afirmar que el proceso de creación de un álbum ilustrado incluye las aplicaciones didácticas en el ámbito de la educación artística, de la escucha y de la lectura a través del aprendizaje dialógico y del aprendizaje servicio, porque reviste de un gran interés al ofrecer un nuevo paradigma no solo en el proceso creativo del álbum ilustrado, sino en su proyección como herramienta de aprendizaje. Es importante, por tanto, valorar todas estas aplicaciones y, en concreto, la capacidad para incentivar y motivar la lectura. Incluso más allá de su impacto educativo, si a través del álbum ilustrado se puede construir la voluntad del niño para que asocie que acudir al hospital le va a revertir un estado de felicidad y olvida su dolor al compartir con los demás otros valores, como la empatía o la compasión, creo que podemos sentirnos más que contentos con el proceso de creación de este álbum ilustrado y con sus resultados. Muchas gracias.